Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. Programación predictiva, Furia Titanes, parte 11. Que amigos, estoy de vuelta con una presentación más, una parte más mejor dicho. Y aún sigo medio enfermo, así se oye mi voz un poco cagada. Pero hoy tenemos una presentación bastante larga, así que vamos de una vez a ello. Bueno, Cronos fundó esta edad de oro, eso lo hemos estado discutiendo. No obstante, este fue destronado por uno de sus hijos, Zeus, junto con sus hermanos y parte de los tíos. Es decir, su propia prole y unos cuantos hermanos fueron a la guerra contra él, la titanomaquia que se llama. Bueno, si esta era la edad de oro, que nos dice el mito, era tan idílica, tan perfecta, ¿por qué los olímpicos tuvieron que destruirla? ¿Era pura egoísmo? ¿O había algo más detrás de esta, en teoría, utopía que vivíamos en aquel? Me refiero a la humanidad en general. El hombre oscuro en el cielo polar. Entonces el mito de Cronos o Saturno nos indica que se fundó la Edad de Oro, como hemos estado hablando, luego de sonar incluso a su padre primordial, el padre Urano. De igual manera, Cronos sigue siendo parte de esta generación de primordiales o titanes, que usualmente se suele representar como fuerzas del caos. Más tarde su propio reino sería derrocado por sus propios hijos. No obstante, Cronos no dejó de existir, no pasó al olvido. En cambio, este fue encarcelado o tal vez contenido. En otros términos, a este se le separó de este cosmos que vivimos en un reino aparte, por decirlo, un término más moderno, a una dimensión aparte. Aparentemente, Cronos o este regente universal está en animación suspendida. Y esto es curioso porque uno empieza a leer un poco la mitología medievalista o medieval, perdón. Siempre hay este problema viril en los reyes, o ya sea que están inválidos o animación suspendida, como Amfortas en la tradición del Graal, Barbarroja, todo este tipo de reyes que tal vez tuvieron una correspondencia histórica, pero conforme van pasando el tiempo se convierten en leyendas y se funde parte de su personaje con este mito del rey o el preste Juan, o este sabio rey que fue deshonrado, que vive en una dimensión aparte, necesita de la nueva sangre para que venga a restituir su reino y recobrar la edad de oro y cómo este reino se ha perdido. Siempre hay ese mito, ese motivo que se va asociando en los reyes de Europa medieval. Pues bien, estamos hablando y estamos dando discusiones sobre todos estos atributos, pero en pocas palabras siguen sin definirnos quién es Cronos o incluso cómo lo estamos viendo en nuestro filme, porque si usted no tiene un poco de trasfondo de lo que está pasando en el filme, no entiende por qué Cronos es tan terrible que Zeus se preguntó que se estaba loco este mae cuando habló con Hades. Por lo menos lo estamos haciendo parcialmente conforme a ciertas tradiciones. Y si vamos a nuestro filme, igualmente vemos que Cronos no está restableciendo una edad de oro, una edad idílica, todo lo contrario. Más bien se comporta como una fuerza del caos, al punto que es liberado propiamente, se comporta como una fuerza de destrucción de las fuerzas de las naturalezas, pero caótica. Y eso es lo que Festo nos quería decir cuando Perseo fue a buscar ayuda con sus amigos. Veamos de nuevo. Zeus captured. The words don't even sit together.
We need your help to rescue Zeus so he can stop Kronos. That's the plan, is it? Yeah. Right. Well, in that case, we'd best prepare. For what? The end of the bloody world. Kronos will dismantle the Earth. You'll be scattered across the universe. Fantastic. De nuevo, Arthur Morris en su libro El culto del cubo negro nos lo describe. Aquí estoy poniendo unas palabras en negrita. Esto fue parte mía la edición. Dice: por un lado, este estudio ha demostrado 3 patrones consistentes a través que la deidad saturnina se manifiesta en la conciencia humana. Primero, existe una manifestación humana en la que Saturno aparece como un hombre viejo y nefasto, vestido de negro, inválido o cojo, con un semblante severo o enojado y teniendo una espada u hoz afilada. Segundo, existe una manifestación planetaria en la que Saturno aparece como un planeta sombrío, oscuro y frío que irradia peligro. Tercero, existe una manifestación icónica en la que Saturno aparece como una roca, cubo u obelisco. Estas manifestaciones son simbólicas de la personalidad de Saturno y nunca significaron ser interpretadas al pie de la letra. Leyendo esto podemos apreciar el simbolismo de ese holograma de un viejo oscuro con capucha que vimos en partes anteriores, en medio de una tormenta eléctrica. Holy fucking shit, guys. Lo que yo me pregunto es, esto es una representación de Cronos iconográficamente, si lo analizamos de esa manera, junto con una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, la tormenta. En la mitología, en el viejo mito decía que Zeus era el que blandía el rayo, pero sigue siendo Zeus el que blande el rayo, o alguien ya más tomó ese poder, como en nuestro filme que Ares se robó las armas quería robarse las armas de sus tíos y de su padre para blandir la lanza del Triam. Entonces estamos viendo, Zeus perdió el poder, su hegemonía sobre el rayo, o qué está pasando ahí, si lo vemos de esa manera. La revolución saturnina. En este filme Cronos no es representado de esa manera, está rompiendo ese esquema iconográfico en nuestro filme. En cambio se nos ve como un gigante de lava que se mueve muy lento, pero parece que nada lo detiene. Es decir, una vez que se pone en acción o en movimiento, no hay fuerza que lo detenga. Alegóricamente, el filme nos indica que Cronos es una fuerza que va más allá de la fuerza bruta o algo que se pone en movimiento y no hay nada que lo pare. Leamos este extracto de Arthur Morris. Ya hemos leído mucho de las virtudes y poderes del dios negro. La deidad saturnina no es una deidad de la fuerza bruta, pero de sutileza y astucia. Su revolución no será llevada a cabo a través de las fuerzas armadas, pero a través de los planos espirituales, así como a través de los corredores de poder. Saturno es el dios del misterio, intriga, sigilo, secretos y la malicia. Un reino saturnino podría hoy, por ejemplo, manifestarse como un poderoso estado donde las cámaras están en cada cuarto, observadores en cada calle, y donde la gente ha entregado sus libertades civiles y dignidad a cambio de seguridad. Bueno, si esto no le describe lo que estamos viendo ahorita, no sé qué. Básicamente estamos viendo una sociedad saturnina. No tendrás nada y serás feliz. Así es como vemos a nuestro personaje en nuestro texto, que se conecta con esta mitología, con el cambio revolucionario de nuestros días. Así básicamente estamos por fin haciendo esa conexión entre la iconografía, el mito saturnino, con lo que realmente está sucediendo en nuestros días. Vamos a ver los atributos, cómo se describe Cronos y cómo esto usualmente no está tan en boca abierta como decir los olímpicos o otras mitologías de otras naciones y otras culturas. No obstante, el
culto de Cronos creo que es uno de los más fuertes aún. Es parte intrínseca de nuestro sistema, lamentablemente. Y vamos a leer este extracto de Morros que nos está explicando básicamente esto, o cómo podemos conectarlo con este ser de nuestro texto. Con esto en mente, notamos la repetición de los términos eterno, poder, duradero y peso pesado. Esto sugiere una deidad que es vista como atemporal o que tiene poder a lo largo del tiempo. Como un hombre viejo, Saturno es pesado, poco enérgico, pero perdurable. Su poder no es la magia relampegante y rápida del Sol o Mercurio, y es probable que no sea invocado para resultados rápidos como lo harían otros planetas, pero su poder es duradero. Y esto es muy interesante porque es básicamente como lo escribe nuestro texto: un monstruo, una fuerza primordial, que sería como las fuerzas del boom de un volcán o del universo, que cuando se pone en marcha nada lo detiene y parece que va en cámara lenta, pero uno no puede como correr y tratar de salir corriendo de él, porque tarde o temprano lo alcanza. Hay parte de las escenas en que se ve que una mano va barriendo, que es el sueño de Perseo, y también en la misma lucha se ve donde la mano va barriendo contra ciudades y usted no puede correr aunque parezca que vaya en cámara lenta. Esta idea, en esto sí se conecta nuestro filme con la descripción que es la fuerza personificada por Cronos. Morros más adelante empieza a dilucidar el estado primigenio asociado con Saturno. En muchas mitologías del mundo, antes que el cosmos fuera manifestado, había algo que en inglés llamamos el caos. El caos es un motivo bastante indoeuropeo, pero también ocurre en otras leyendas de otras culturas, tales como las culturas sumeria o afrosemítica, de los periodos de la Edad de Bronce y Hierro. El término indoeuropeo, que es una familia de lenguas, un grupo de familias que se conoce como indoeuropeo, literalmente podríamos asociarlo con este legado olímpico, desde el español hasta el sánscrito, el pali, el griego, el alemán, todas las lenguas nórdicas, obviamente el inglés. Todo este conjunto de lenguas que usualmente se agrupan como una familia, un grupo de familias, viene un tronco proto-indoeuropeo. Podríamos decirnos que ese es el legado de los olímpicos, este grupo de pueblos o familias que dieron forma al cosmos como lo conocemos ahora, forman la materialidad. Y ellos, en este grupo de familias, siempre, como él indica, hay una manera muy específica para describir este estado anterior al cosmos, este caos, que siempre, incluso usted dice la palabra caos, automáticamente tiene estas imágenes de desorden, violencia, destrucción, miedo, furia, lo que sea, algo que no está en armonía. Podríamos empezar a asociar el caos, las fuerzas del caos. El siguiente punto es crucial para completar lo que ya estudiamos de los antiguos dioses, los dioses demiurgos como Zeus, Hades y Poseidón, o en su defecto como se conocen en otros mitos, Yahvé y Azazel. Por definición, el caos es imposible de describir porque es tan fundamentalmente extraño al cosmos que tenemos y no tenemos punto de referencia para el que entenderlo, porque este procede de la separación de la existencia de la no existencia. Sin embargo, el caos es frecuentemente descrito en textos antiguos como un océano de oscuridad. En algún momento, por razones ajenas, las tradiciones difieren. Este generó el cosmos, a su vez con otras deidades primordiales que habitaban el cosmos, y quienes crearon a su vez otros seres menores, como los dioses. Esta idea del caos o un océano o las aguas primordiales ya los hemos ido tocando, particularmente cuando hablamos del Apsu, de Tiamat, estas fuerzas primordiales, estos dioses primordiales que tal vez les ponían nombres, pero no necesariamente eran personificaciones, simplemente una manera descriptiva, que a veces se le ponían por estatuas o algo así, o dibujos o iconos, pero realmente era para representar fuerzas del caos que precedían incluso un poco al cosmos.
o la versión del cosmos que conocemos ahorita, como él dice él, aquí eres completamente diferente a lo que se tenía en cuenta anteriormente, este caos. Y hay algo interesante que recordar, que Cronos fue enviado al Tártaro, el Tártaro donde fue nuestro amigo Perseo y sus amigos a era Andrómeda. Siempre se me olvida el primo. Ay, hijo, pucha, se me olvidó el primo que es el hijo de Poseidón cuando van al Tártaro. El Tártaro igualmente era uno de los 4 dioses primordiales en la mitología, junto a Caos, Eros y Gea. Y de nuevo, como hablamos anteriormente, el Apsus originalmente era una fuerza primordial, pero luego pasó a ser una descripción, una denominación de un sector del cosmos donde se contenía aquello que era anterior o que formaba parte del caos. Y por cierto, Tártaro en el mismo mito sería el padre, junto con Gea o Gaia, serían los padres de Tifón. Y podríamos empezar a decir de que esto es lo que hemos estado hablando, que hay un antes y un después. La civilización olímpica, la sociedad olímpica, la cultura olímpica está en contra de lo que eran sus antecesores, estos dioses primordiales. Y que podríamos decir que nos podemos identificar más con los dioses olímpicos hasta cierto punto, obviamente, porque nosotros nos parecemos a ellos, o ellos nos modificaron para parecernos más a ellos, no necesariamente porque nos quieran mucho, pero bueno, es otra historia. Arthur Morris nos lo recuerda de nuevo, esta diferencia. Varias de las culturas antiguas sostenían que Saturno era uno de los seres primordiales, de estos seres primordiales. Es muy curioso notar que la mayoría de los primordiales fueron descritos como inmensas criaturas que no eran especialmente humanos en apariencia. Y ahí podríamos empezar a hablar de que la mejor manera de llamar a estos dioses o estas criaturas es por la palabra que usualmente se usa popularmente como monstruos. Algo completamente diferente y que es ajeno y hostil a nuestra cosmogonía. Luego amplía. La deidad oscura reivindica momentáneamente su dominio cósmico, pero luego es derrotado, herido y exiliado al límite más distante del espacio celestial o catónico, que sería el Tártaro, entre comillas. El significado secreto de esta tradición es que la deidad saturnina es en realidad un remanente del caos precósmico, y el surgimiento del cosmos, o el dios solar, rompe efectivamente la unidad del caos. Esto no lo puse particularmente aquí en la diapositiva, pero algo que no, tal vez hubiera sido bueno notarlo en uno de los libros de Kenneth Barker, que lo hemos ido ya nombrando. Él habla que el ideal luciferino de los más altos miembros de estos grupos de sociedades o grupos o escuelas o familias, el ideal que ellos sostienen es volver o regresar, ese es como decir, él lo llama nirvana satánico, es volver a esta unidad de llamas incandescentes. Son tan perversos, tan malos, que como castigo se les va a enviar desaparición del ser, que podríamos incluso hacer una conexión con lo que acabamos de leer, con este caos primordial. Esa es la meta para algunos de estos miembros de estos grupos, pero eso es un punto aparte. Más adelante delimita los atributos de Saturno. La deidad saturnina es un aspecto del caos, y su influencia sobre otros planetas es negado y negativa. Su influencia sobre las naciones es solamente disruptiva, y su influencia sobre los mortales es comúnmente letal. La deidad saturnina es de piel oscura porque el caos es oscuro, entre paréntesis, o la ausencia de luz o el logos. Él es perturbador porque el caos es desordenado. Él es malevolente y asociado a la muerte porque el caos es enemigo de toda vida. Es la figura de los ancestros porque como el caos lo generó a él, él no puede dejar de crear, así como tampoco puede resistir a causar destrucción. Él es padre, abuelo o ancestro porque él fue uno de los primordiales que emergieron del caos.
el del rey y tirano porque es de las más grandes emanaciones del caos que aún perdura en el cosmos. Bueno, él dice que es padre, figura ancestral. Hay muchas, de hecho, Saturnia era el nombre antiguo para Roma. Ellos decían que descendían de esta civilización que estableció Cronos o Saturno, la civilización en la península itálica, la civilización de Edad de Oro. Pero un punto que debemos de rescatar de Evola, que leímos en la anterior parte, también en esta visión de cosmos que tenemos ahorita, esta visión olímpica, a Cronos también se le enseña como un viejo desvalido, renco o con un problema viril. Esa idea de que no puede establecer descendencia, que incluso se le asocia con la amputación o la castración, pero mejor dicho, de Urano. Entonces quiere decir que el caos está ahí, el padre tiempo sigue ahí, pero por la manera en que se modificó el cosmos, no puede seguir generando ese poder de creación, ese poder generativo está imposibilitado para esta fuerza conocida como Cronos. Podríamos verlo de esa manera, y por eso se dice que está también contenido en el Tártaro, que no solamente está contenido, sino que no puede generar más descendencia, cosa contrario de lo que es Zeus, que es más bien se pasa la raya como perro, y no solamente que empieza a violar muchachas con tal de tener descendencia. Podemos verlo de que el cosmos, como lo tenemos, el cosmos olímpico, permite que los olímpicos puedan tener descendencia, mientras que al mismo tiempo impide que las fuerzas del caos generen descendencia, a menos que se destruya el cosmos olímpico, pero ya es otros 100 pesos, como dicen en Costa Rica, el dragón primordial. Cuando se estudia los cultos solares o de las estrellas, nos encontramos con el motivo del dragón. Por ejemplo, Michael Tessarion, en su libro Astroteología y Mitología Sideral, explora múltiples motivos de los cultos de la antigüedad. Particularmente uno de estos hace la referencia al dragón primordial. Este explica: en las leyendas de Irlanda leemos de varios héroes que están en conflicto con jabalíes salvajes o dragones. El jabalí es un símbolo del planeta Saturno y el signo de Capricornio. Este signo demarca el inframundo. El sol y el héroe solar se adentran en el inframundo durante el invierno. Durante este tiempo la energía del sol es relativamente débil. Un paréntesis aquí habla del Capricornio. Usualmente en la mitología sumeria, Enki era literalmente el Capricornio, y en algunos himnos se le habla como el gran dragón. Aún estoy un poco dudoso de hacer la conexión entre Enki y Saturno, porque también tiene conexiones con Hades, porque recuerdas que Hades es el Zeus infernal y está en contraposición, o es el segundo trono que domina este cosmos, como lo hace Enki con Enlil en la mitología sumeria. No obstante, recordemos que Enki es uno de los dioses forjadores y su reino estaba en el Apsu, un remanente de ese caos, de esas fuerzas primordiales, de la misma manera que Hades vive en el inframundo, donde está contenido el Tártaro. Entonces podríamos decir de que de todos los dioses olímpicos, los que más se conectan con sus primogénitos, con sus ancestros, son Hades o Enki. Aún conservan parte de esa naturaleza caótica, por lo menos en su exterior, y por eso podríamos incluso decir de que, a pesar de que no son las fuerzas primordiales, siempre introducen cierta forma de caos al convertirse en una especie de pícaro divino, siempre metiendo en problemas a los otros dioses. Y eso también lo veríamos como en Loki, que en la tradición nórdica, Loki algunas veces se habla como que es parte de la generación de los gigantes, a veces se habla como si fuera de los mismos dioses. Entonces siempre es bueno, interesante hacer esas conexiones y tratar de delimitar dónde empieza un mito, dónde empieza un motivo, dónde empieza un personaje y dónde termina el otro. Cuando estaba leyendo esto de nuevo, este libro lo había leído hace muchos años, cuando lo estaba leyendo y tomando las notas,
me acordé del jabalí, que si usted puede regresar unos meses interludios, hablo de un sueño que tuve con un jabalí. Entonces le da como explicación a toda esta manera, a este sueño desde el punto de vista no solo personal, sino también mitológico, de que el jabalí salvaje es una fuerza del caos, una fuerza natural, pero que viene a destruir el cosmos olímpico. Volviendo a nuestro texto, a nuestro libro, Tessarion explica que los antiguos cultos estelares utilizaban cuentos o analogías para explicar y seguir los astros. Es decir, utilizaban el mito y la ficción de su tiempo, porque en esos tiempos no había ni televisión, ni radio, ni propiamente libros como lo conocemos ahorita. Y utilizaban el mito y la ficción para comprender su contexto y sus eras, para saber qué pasaba en su mundo. Así que básicamente lo que estamos haciendo ahorita no es ni la primera vez que ha sucedido, ni probablemente la última vez que va a pasar. Solo ha variado un poco el soporte, como se dice en arte. Anteriormente era un mito, tradición oral, o tal vez escrito en tablillas. Ahora lo estamos viendo en una pantalla digital, pero el juego sigue siendo el mismo. Tratar de analizar lo que pasa en el mito y la ficción, para tratar de tener un mejor contexto. Obviamente no es la única manera de entender el contexto de nuestra sociedad o de nuestro mundo. Bueno, y eso también tenían su manera de interpretar la influencia de Saturno, que sería lo que vamos a leer ahora. Conforme el héroe pasa a través de la tierra salvaje ardiente, este es comúnmente acosado por una presencia malevolente que busca desviarlo de su meta o tentarlo. La razón de este motivo es que es también astrológico. Eso tiene que ver con las constelaciones de Capricornio, el signo opuesto de Cáncer. Las estrellas de Capricornio eran visibles durante el cielo nocturno durante julio, y el signo de Capricornio, junto con su planeta reinante Saturno, era considerado maléfico. Los astrólogos urdieron la historia del conflicto entre el héroe y el rival malvado. El héroe es el sol y el némesis del contrincante Saturno u un hombre negro. Como aprendimos anteriormente, Saturno se le puede asociar antropomórficamente con este hombre viejo o de negro, malvado. Y también existe una asociación con el dragón. Tessarion lo ilustra de la mejor manera mediante la mitología de Kem. Así tan pronto Amenta fue hecha y el árbol de la vida, quien representa la vegetación, plantada en el agua de la vida, cuando el reptil Apap, la serpiente de la oscuridad o el dragón de la sequía, irrumpió en su recinto. Como representante de la sequía, sus colmillos apresaron el árbol de comida, del rocío, de la vida. Como representante de la oscuridad, este estaba en guerra contra la luz de Atum, Horus, Ra y Tat. De nuevo, una tradición mucho más antigua, pero parte del mismo punto, que las fuerzas del caos se asocia con la oscuridad, con esas fuerzas primordiales y están en contra de la vida, o por lo menos del cosmos olímpico o el cosmos que surgió. Podemos incluso ir más allá, no solamente decirle olímpico, sino el cosmos que surgió o fue dado en vida gracias al logos solar, que es lo que está diciendo él, que la luz de Atum, la luz de Horus o la luz de Ra, el disco solar, este logos solar. Obviamente no estamos hablando de un simple paganismo de adorar el sol, es simplemente que el sol representa un canalizador de la luz del logos que dio forma al universo, no solo a este cosmos, sino todas las formas y pluralidades de vida que nosotros conocemos como Dios o el espíritu. Tessarion también cita a Gerald Massey, que es como la principal influencia de este libro con respecto a este motivo. La guerra de Horus, el hijo contra la serpiente de la oscuridad, era peleada cada noche. Su conflicto con el dragón de la sequía era repetida anualmente, pero en la versión hebrea la llegada así regada al dominio de la profecía. El Salvador, el Libertador, debe asesinar la cabeza a la serpiente de una vez por todas. Obviamente el texto de Tessarion habla de que todos esos mitos son solamente como para darle seguimiento a la procesión de los equinoccios, de los solsticios a lo largo de las eras, y era una manera fácil de recordar los puntos o las características o los atributos de cada era con respecto a la posición de los astros en el cielo. Pero obviamente también es una forma un poco simplista de verlo,
va conectado también con lo que sucede en nuestro mundo, porque los astros no están ahí pelados en el cielo, también ejercen una influencia sobre nuestro mundo. Y si cree que esto es muy nueva era, recuerde que una tormenta solar puede freír los instrumentos electrónicos en un abrir y cerrar de ojos. Los rayos cósmicos pueden generar radiación que puede hacer crear mutaciones extrañas, caóticas en su ADN. Entonces, de cierta manera, la ciencia nos ha confirmado de que los astros ejercen cierta influencia sobre la vida aquí abajo en la Tierra. Culto del dragón. Michael Tessari nos explica que estos motivos mitológicos sirven para explicar la transición de las estaciones, o incluso el mismo día, como leímos anteriormente de Huitzilopochtli, que necesitaba de los sacrificios de sangre para mantener las fuerzas de la oscuridad a raya. Bullshit. Igualmente, este motivo de dragón hace referencia a atributos que también leímos de Cronos. Muy interesante. El diablo era de origen egipcio, tanto como esa serpiente, el reptil Apap, el diablo con cola larga, y con Sut, quien era Satanás en su aspecto antropomórfico. Las cadenas eran igualmente egipcias, pero no para los humanos, para que los humanos las lleven. Apap, Sebao, Sut y los Sami están encadenados. Y aquí tenemos de nuevo este motivo del dragón o bestia del caos encadenado, encarcelado o enviado a una región recóndita. Ahora bien, Tessari explica que el curso o progresión de los antiguos cultos fue de la siguiente manera. Primero fue el culto estelar, le siguió el lunar y finalmente el culto solar. Este tema es demasiado extenso y necesitaría su propia presentación o su propio libro. Por el momento lo que nos interesa es este primer culto solar y especialmente los atributos de su iconografía. Tessari adelanta: los símbolos o insignias mayoritarias del culto estelar de la estrella o pentagrama y la serpiente o dragón. Tessari también apunta que el culto giraba en torno a la región polar nórdica. Curiosamente, él explica que la mujer que se consideraba consorte de la serpiente dragón, y por eso las mujeres tenían un papel predominante como sacerdotisas en esa lejana época. No obstante, con la llegada del culto solar y viril, este motivo pasó a ser del enemigo o el adversario, porque eran fuerzas del caos. Por ejemplo, Tessari de nuevo cita a Gerald Massey. El retoque de los griegos, al igual que los semitas, tendió a obliterar las figuras o falsificar el significado de los mitos. Y los hechos astronómicos son 1000 veces más importantes que la ornamentación baladí de la imaginación irresponsable. Tal vez la perversión del mito hecha por los griegos fue el tratamiento del dragón polar. Perseo contra el dragón. Bueno, nuestro filme es la segunda parte de esta serie. El primero fue Clash of the Titans y ahora Wrath of the Titans. El primero autor se tomó la libertad de utilizar la mitología nórdica para introducir el Kraken. No obstante, en el mito original la bestia también se le llamaba como una especie de, por lo menos daba una idea de que era una serpiente marina o un dragón. En su libro El rayo de los dioses, los autores David Talbot y Wallace Thornhill hacen un profundo análisis de mitología comparativa. En este introduce el mito de Perseo. Perseo libera a Andrómeda, que es este cuadro que estamos viendo ahora. Pintura a cargo de Joaquín Wiebel en 1730. Cuando el rey Cefeo ofendió a Poseidón, el dios envió un diluvio y un monstruo marino para devastar la tierra. Cefeo esperaba apaciguar al dragón al sacrificar a su hija, pero Perseo, cabalgando en el caballo alado Pegaso, derrotó a la bestia y ganó el permiso del rey para casarse con Andrómeda, la bella princesa, el dragón del caos, el guerrero héroe y el reino perdido. Los temas son común y corriente en la mitología mundial, pero las raíces históricas de los temas continúan eludiendo a los expertos que lo estudian. Bueno, el primer filme mantuvo la idea de que es una bestia primordial. Hay una conexión, y ahí por eso digo que Hades, de todos los dioses olímpicos, Hades o Enki mantiene la mayor conexión con los dioses primordiales, y por eso Hades forma parte de este pícaro divino que introduce el caos o el desorden en el mundo o en el cosmos olímpico. Y recordemos que en el primer filme el Kraken era hijo de Hades.
Entonces Hades mantiene, de hecho, a él se le llama el Señor Oscuro, Dispater. Entonces mantiene ciertos los atributos o comparte ciertos atributos que que estamos leyendo ahorita de Cronos o Saturno. Y algo interesante, en el primer filme la ciudad del rey Cefeo, donde está Andrómeda, era Arcadia, que es otro tema que se ha leído alguna vez, el Enigma Sagrado. Arcadia siempre se pone como esa idea, esa ciudad idílica, o mejor dicho, haciendo alusión a esa edad de oro, a Saturnia, donde vivíamos, la humanidad vivía en armonía con el universo. Entonces es muy interesante también, lo vemos desde ese punto. Más adelante estos dos autores concluyen. Empezamos con la historia de Andrómeda, el dragón y el guerrero Perseo, quien derrotó al dragón para ganar a la princesa como esposa. El enfoque comparativo, tal vez historias como esta se vuelven reales, los temas son significativos y fáciles de reconocer. La princesa, el dragón y el héroe pertenecen al núcleo de la mitología arquetípica, pero respuestas a estos misterios solo pueden venir de un nuevo respeto por la experiencia antigua, con un entusiasmo para seguir la evidencia donde quiera que ésta pueda llevar. Obviamente es una serie de 2 libros, esos Thunderbolts of the Gods, o los rayos o centellas de los dioses, y luego lo sigue el universo eléctrico. Obviamente la teoría de Talbot es que todos estos mitos, parte de este catastrofismo, se usan para representar, o los antiguos usaban para representar fenómenos cósmicos o astronómicos que ellos podían observar en los cielos. Así como te saben hablar de que la astrología o que estas religiones primordiales, o antiguas mejor dicho, era para rastrear el seguimiento de los astros a lo largo del tiempo y el espacio. Ellos hablan de que estos mitos son para representar o ilustrar o personificar cosas que sucedían en los cielos, donde los dioses, que a su vez están asociados con los planetas, tenían ciertas interacciones con nosotros, al tal punto de que la Tierra en este modelo era una luna de Saturno, no era un planeta que estaba flotando alrededor como está ahorita. O sea que la idea de que el sistema solar siempre ha estado como ha estado hasta el momento. Existe otra teoría, dice, de que el universo eléctrico, el universo del plasma, esas posiciones pueden cambiar y que esta guerra de los dioses, la titanomaquia, es una manera ancestral para explicar estos cambios, donde la edad de oro era cuando la Tierra era un satélite que vivía en la atmósfera de Saturno, y que Saturno no es tanto un gigante gaseoso, como más una especie de estrella enana, una enana marrón. De hecho, los mismos científicos de la NASA han confirmado de que emite radiación, emite ondas de radio y emite más allá de lo que recibe. O sea que tiene su propia fuente de energía, y que los modelos astronómicos que tenemos ahorita, por lo menos de la tesis newtoniana, del corte newtoniano, no ayuda a explicar muchas de las cosas que pretende este grupo de científicos junto con Talbot, para darle un enfoque más fresco, teniendo en cuenta la mitología. Como sí, los cuentos mitológicos están un poco fantasiosos, están un poco estilizados, pero al final y al cabo están tratando de ilustrar algo que sucedió realmente en nuestro pasado astronómico, por lo menos localmente en el sistema solar. Y yo diría que estos cambios astronómicos, sí, hubo cambios, pero hubo intención, que es también uno de los puntos que hace Joseph P. Farrell, que no es meramente una interacción electrónica o balance energético entre los diversos astros, sino que hubo una intención por cambiar las cosas, el cosmos como lo conocemos ahora. Si hacemos una comparación somera entre Saturno y el dragón o serpiente del caos primordial, podemos entender que Perseo ya ha peleado contra su abuelo 2 veces. Primero contra el Kraken y ahora directamente contra su abuelo. Y recordemos, el Kraken en teoría era hijo de Hades, pero el Kraken
a pesar de ser un hijo de Hades, no parece un olímpico. No es ni un Hermes ni un Apolo, es una bestia del caos primordial. Y por eso podemos decir de que todos sus hermanos, el Capricornio, mantiene más de esa naturaleza caótica de su padre más que sus hermanos. Y recordemos lo que dijo Arthur Morris anteriormente, lo que leímos de él, que esas criaturas del caos no eran particularmente humanas. Y de nuevo, que este huevón Hades vive en la esfera más cercano al caos primordial, donde está contenido este caos primordial, porque él vive y custodia al Tártaro. Y de hecho, lo que en nuestro filme, unos primeros, en el primero y en el segundo, es lo que le pasa reclamando a Hades: tú me abandonaste para cuidar a nuestro padre, mientras tú te regodeabas con los humanos, con el amor de los humanos. Yo me quedé solo en este lúgubre prisión. Entonces, al final al cabo, podemos decir que incluso esa prisión ejerció cierta influencia sobre el Capricornio. Y recordemos que también leímos de que los neoplatonistas lo consideraban como un demiurgo, un ilusionista. Y usted lee el mito, la capa de Hades era, o sea, como el día, si Zeus tenía el rayo, Poseidón tenía el tridente para manejar las fuerzas telúricas. Hades tenía esta capa de invisibilidad, o que le permitía tomar formas. Y eso podríamos ver que por fin estamos haciendo una síntesis, un estudio sintético, porque originalmente teníamos dos contradicciones. Bueno, o Hades es el criatura del caos, o es Saturno, o qué pasa, porque en realidad podemos entender de que Hades es el que más se parece a su papá. Como a veces uno ve en las familias que un hermano se parece más a la mamá, otro se parece más al padre. Por ahí anda el asunto, y no es de castañar, porque nosotros somos parte de ese legado olímpico. Entonces, y de hecho el mito griego servía para como una moraleja para la sociedad en general. Y sí, hasta el momento hemos leído demasiado, porque se ha vuelto bastante sexual por lo menos esta parte. Pero tenemos que entender de que esto es importante, tomar varios puntos de vista. Vimos 3 libros: el de Moros, el de Thessarion, y obviamente de Thunderbolts of the Gods de Talbot. La idea es tratar de entender el mayor puntos diversos de vista y crear una síntesis a través de eso, para mejor comprender lo que estamos viendo en nuestro filme. Porque si usted pone a ver el filme, no entiende por qué Cronos es tan terrible. ¿Qué fue? Ni siquiera explica muy bien por qué el carajo están en el Tártaro. Simplemente que es muy terrible, que se va a escapar. No entendemos por qué. Pero si analizamos todo lo que son los atributos de Cronos en la mitología, se vuelve más relevante por qué rayos es tan importante no dejar que se escape, y por qué hacer lo más posible porque no destruya nuestro mundo. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la siguiente parte. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo y nos hablamos. Hasta luego. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.